Yo soy Jaime Chávez Alor, soy director ejecutivo adjunto de una organización que se llama Centro Vans para la Justicia Internacional. Nosotros somos un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, así que cuando estén en Nueva York no duden en visitarnos. Pero muchas gracias por estar aquí. Nosotros como organización y siendo parte del colegio trabajamos temas de justicia internacional, y uno de los temas que trabajamos bastante, sobre todo en la región latinoamericana, tiene que ver con la independencia e integridad judicial. Y siempre hablamos de independencia e integridad como dos términos juntos, porque consideramos como abogados, como parte del trabajo que hacemos, que los jueces tienen que ser independientes y tienen que ser íntegros. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York es el colegio más antiguo de Estados Unidos. Es el colegio que empezó con la colegiación en Estados Unidos y se creó justamente en un momento donde la judicatura y la situación de los jueces estaba muy complicada, había mucha corrupción en Nueva York. Les estoy hablando de hace muchos años, más de un siglo. Y la reacción de la profesión jurídica fue abrir este colegio y poder, a través del trabajo del mismo, influir para que hubiera una judicatura íntegra. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, además, es un colegio muy importante en Estados Unidos porque, como ustedes saben, en Nueva York es donde están la mayoría de la sede de las firmas internacionales. Entonces es un colegio muy activo. Pero hablando de firmas internacionales, cuando se preguntan cuáles son los temas que a ustedes les importan, uno básico y primero tiene que ver con que haya Estado de Derecho, ¿no? Las firmas internacionales que hacen negocios, que hacen trabajo, necesitan que en los países donde trabajen haya Estado de Derecho, haya independencia judicial, ¿no? Haya valores democráticos con los cuales se puede trabajar. Y es en esta idea que nosotros hemos estado trabajando mucho, tema de independencia judicial e integridad judicial. Y tengo la fortuna, además de pues haber conocido a las personas panelistas que nos acompañan el día de hoy, que desde sus respectivos países y de sus respectivas áreas de trabajo hacen mucho para promover, para fortalecer y para proteger la independencia e integridad judicial. Así que de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Les agradecemos mucho estar aquí con nosotros. La idea es que podamos tener una hora más o menos de una conversación. No queremos que sean exposiciones de cada persona, sino más bien tener una conversación bastante fluida para más entretenimiento de ustedes. Y después dejar unos minutos para preguntas y respuestas del público que nos acompaña. Si les parece, podemos empezar presentando a las personas que nos acompañan. Voy a empezar de este lado. Nos acompaña la jueza Rosana Vázquez. Ella es presidente de la Asociación de Jueces Dominicanos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Tenemos al juez Marcelo Gallo Tagle. Él es el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, que agrupa 18 asociaciones judiciales de toda la región. Así que muchas gracias. Lo van a escuchar y van a saber, pero no dije que él es de Argentina. Exacto. Nos acompaña también la jueza Adriana Orocú. Ella es presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura y vicepresidenta de la Federación Centroamericana de Jueces y Jueces por la Democracia y past president de la FLAM también. Tenemos también a la jueza Elka Reyes Olivo. Ella es vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados de la República Dominicana y también presidenta anterior de la Asociación de Jueces Dominicanos. Y tenemos además un no juez que nos trae una perspectiva también diferente de México, Moisés Castro Pizaña. Él es socio del bufete Castro Pizaña de México. Así que muchas gracias por estar aquí también. Y entonces en este panel vamos a hablar de los desafíos
y de las buenas prácticas que tiene la judicatura en Latinoamérica. Latinoamérica, ustedes saben, es una región muy diversa, entonces hablar de Latinoamérica como un solo ente pues es muy complicado y hay muchos países que tienen muchas realidades. Y vamos a ir abordando esto. Y la primera pregunta que yo tengo para las y los panelistas tiene que ver con cuáles son los retos, cuál es la situación, los principales retos que enfrenta la independencia judicial en Latinoamérica. Y si quieren podemos empezar en el mismo orden que los presenté. Así que jueza Rosana, por favor. ¿Está encendido? Sí, buenos días. Un saludo especial a Walter Barone, que nos acompaña desde Brasil, a mi compañera Machi, también de Argentina, a todos mis compañeros del Poder Judicial, amigos, abogados. Gracias por estar aquí. Como decía Jaime, elegirnos dentro de tantos paneles es ya un agradecimiento eterno. Para mí también, para nosotros. Los retos, Jaime, del Poder Judicial, inmensos. Estamos viviendo en un tiempo de celeridad, en un tiempo de vanguardia, de presión, de observación, de globalización, y los poderes judiciales tienen que ineludiblemente montarse en esa realidad frente a una inteligencia artificial que pone en riesgo la famosa integridad de la que también hablábamos, frente a una necesidad de la población de una justicia pronta, pero además de calidad. Entonces el reto es poder asimilar esa tecnología, esa rapidez, esa celeridad, ese cambio generacional, ese cambio de sistemas y hasta de pensamiento, sin afectar la esencia de lo que nosotros hacemos, que es administrar justicia. Sin olvidar, como me enseñó la magistrada Miriam Germán, que frente a un expediente tenemos un ser humano, una persona, una familia. En consecuencia, como Poder Judicial, República Dominicana y todos, tenemos que estar siempre atentos al tema de la independencia judicial, vista desde una forma holística. No solamente el mecanismo de ingreso de los jueces, sino también esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad que debe experimentar el juez para hacer su decisión, ciertamente a tiempo, pero con la calidad que significa, y del mismo modo, sin ningún tipo de atadura o temor. En República Dominicana vivimos en la actualidad grandes cambios en el sistema judicial, que implican retos y desafíos y que en su implementación han generado situaciones de estrés para todos en el tema del cambio a plataformas, en el tema de la nueva forma de acceder, y de alguna manera eso puede disminuir la confianza, esperando, por supuesto, que en el futuro sea todo lo contrario, que logremos alcanzar la credibilidad que se necesita y dar al usuario del sistema de justicia una respuesta pronta, pero eficiente y a la vez de calidad. ¿Cómo? Asumiendo esos nuevos ingredientes, tecnología, formación constante, modificación normativa para fortalecer el sistema de carrera, la práctica o la eficientización del sistema de carrera judicial, pero también a la vez tomando en cuenta que ese cambio no puede hacerse de forma drástica y que pueda lesionar en el momento a un solo ciudadano o usuario. Cedo la palabra porque es 1 hora. Marcelo, la misma pregunta para ti, pero tú como presidente de la FLAM y ahora trabajando en tantos países, pues has visto mucho más de cerca la situación de algunos países en particular, ¿no?, que de repente preocupan un montón dentro de la región. Hay países que igual tienen retos, pero a lo mejor preocupan un poco menos. Pero sería bueno que nos puedas platicar y responder esta pregunta desde tu perspectiva más regional. Bueno, primero hago mío también los agradecimientos, no los voy a repetir para no aburrirlos. Lo único que sí agregaría que el desafío que nosotros tenemos en agradecimiento a que eligieron este panel es ser lo suficientemente ágiles en el diálogo, porque encima estamos después de almuerzo, con lo cual la modorra se incrementa. Y yo lo que quiero es, para contestar lo que habla Jaime, primero ponernos en contexto de qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. Y quiero hacer una cita que, si ustedes me permiten, la voy a leer para no faltar ni a una palabra de lo que dice este autor uruguayo, Eduardo Couture, que dice que el juez es el centinela de nuestra libertad.
Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día que el juez tenga miedo, sea por pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque el juez es parte importante no solo en la aplicación, sino en la creación y transformación del derecho. El desempeño de su contenido requiere, sin embargo, de una conciencia recta, de una imparcialidad absoluta, de lealtad, de honradez, del examen cuidadoso del espíritu de la norma, de la realidad del caso concreto. Entonces, el juez es el garante de nuestra seguridad, de nuestra libertad, del imperio del orden jurídico y de la realización de la justicia. Por eso se dice que cuando los jueces tengan miedo, ningún ciudadano puede estar tranquilo. Partiendo de esto, creo que tenemos conciencia entonces del rol fundamental que juega el Poder Judicial. El Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, es el poder incómodo hacia los otros dos poderes, al que pretenden siempre domesticar para poder avanzar contra ese avasallamiento contra la independencia del Poder Judicial. Ese avasallamiento es porque cada vez más se está notando esa incomodidad de los poderes de turno, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, para domar y que el Poder Judicial pase a ser un órgano administrativo de los otros dos poderes, cosa que es por la que tenemos que luchar que nunca ocurra y que tenemos que defenderlo. Antes de avanzar a la propuesta de, conociendo el tema, ¿qué podríamos hacer para solucionarlo? Primero, respondiendo un poco a lo que me plantea Jaime, sí, en el continente, en la región, se ven innumerables y diferentes problemas, pero todos apuntando al mismo objetivo, domesticar el Poder Judicial. Sea en aquellos países, que es creo que la que más preocupante, y así ocurrió en la reunión del año pasado que se realizó en Sudáfrica, de la Unión Interamericana de Magistratura, donde se habló de la cuestión de México, porque ese avasallamiento en el cual con la reforma constitucional no solo se incorporó un sistema que es nocivo y pernicioso para la justicia, sino que encima se lo hizo de una manera grosera, porque se destituyó a jueces en actividad sin que hubiese motivos para la destitución, sin que se cumplieran las normas para su destitución, y se limpió todo el Poder Judicial para una nueva incorporación de jueces elegidos por voto popular. Después, si hay tiempo y si quieren, podemos detenernos un poco de lo nocivo que es el sistema de la votación por el voto popular. Pero vamos al punto. Este fue un avance. Avance que incluso hasta se gestionó una reforma constitucional sin convocar una constituyente, por una simple mayoría en la que se obtuvo el voto popular, del que también podemos hablar en un rato si quieren, y con ese voto popular se logró tener una mayoría para lograr ese cambio constitucional. No por las vías adecuadas, pero un cambio constitucional que destituyó a todo el Poder Judicial. Ese fue una manera de tratar de domesticar al Poder Judicial, cambiar un Poder Judicial que resultaba incómodo a ese Poder Ejecutivo. Pero no es el único. Podemos hablar de la situación de Honduras. En Honduras están ocurriendo distintos tipos de mecanismos de persecución de jueces. Por ejemplo, aquellos que resultan incómodos, en vez de, si hubiese el caso de que están cumpliendo mal su función y cumplir las normas legales para su destitución, se los está trasladando de lugares a lugares lo suficientemente incómodos como para poner en duda su continuidad o no. O sea, imagínense una situación familiar donde su familia está establecida en un lugar, que tengan que trasladar a toda la familia, interrumpiendo el proyecto familiar establecido en el lugar en el cual se está desempeñando. Y sorpresivamente, de un día para mañana, los cambian de destino. Tenemos la situación donde se va a las circunstancias de hecho, donde no solo hay amenazas y presiones, hay asesinatos de jueces y integrantes de los ministerios públicos, donde es una manera también de tratar de amedrentar a esos magistrados que están cumpliendo adecuadamente su función. Por eso la cita que yo les acabo de leer para mí es lo suficientemente importante. La tarea que nosotros cumplimos es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Primero porque ya la responsabilidad que nos cabe para cumplirla implica una responsabilidad y una idoneidad importantísima para cumplirla. Y cuando a veces estamos recibiendo determinados tipos de presiones externas, esas presiones externas pueden complicar el ejercicio de una tarea que, aunque tengamos todo un equipo trabajando con nosotros, en definitiva es una tarea que se realiza en soledad, porque la decisión final es nuestra.
Podemos tener todo un equipo que nos acompaña, un montón de gente que nos apoya, pero la decisión final es del magistrado actuando en soledad. Entonces, hay distintos aspectos, pero todos apuntando al mismo objetivo. Proyectos de modificaciones legales, donde se disminuyen determinadas condiciones de trabajo de los magistrados que están en funciones. Les pongo un ejemplo que es muy frecuente, que es hablar de los privilegios de los jueces. Que aquellas situaciones en las cuales hay normas que defienden determinadas circunstancias son privilegios para los jueces, cuando en realidad es exactamente la cara opuesta a lo que se plantea. Es el privilegio del ciudadano, garantizado por la Constitución, de contar con jueces idóneos e independientes en defensa de los derechos que ellos, los ciudadanos, van a recabar, que la justicia los analice y los defienda. Y si eventualmente me los rechaza, que me los rechace con fundamento y no por una presión externa. Entonces, no es un privilegio de los jueces contar con ciertas responsabilidades. Y ya lo veo a Jaime mirándome de reojo, con lo cual se me va el tiempo. Síntesis. Hay un sinnúmero de inconvenientes que lo que tienden por distintas vías, reformas legales, ampliaciones de miembros de la Corte en algunos casos, o modificar las mayorías para la destitución de los jueces, son todas distintas medidas que todas apuntan al mismo fin. Tratar de correr al poder incómodo, que es el que controla los otros dos poderes. Muchas gracias. Jueza Orocu, Costa Rica siempre se ha visto como un país muy sólido, con una democracia muy fortalecida en la región latinoamericana y sobre todo en Centroamérica. Pero últimamente la situación ha cambiado un poco, ¿no? Hay algunos retos nuevos, así que si nos pudiera compartir un poquito de eso. Claro, bueno, primero igualmente muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la acogida tan calurosa en este país y a quienes organizan, a Unicaribe, a todos los organizadores del World Juris Law y especialmente Van Center, que es un socio estratégico siempre de las organizaciones que fortalecen democracias. Para contextualizar, nosotros en Costa Rica, efectivamente, a pesar de que hemos tenido una tradición democrática que siempre se ha visto como un ejemplo, no solo en la región, sino que ha tenido estándares altos de niveles de democracia, legitimidad, transparencia, etcétera, lamentablemente ha venido decayendo y a unas velocidades que nosotros como costarricenses estamos prácticamente asustados de lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque somos parte de un contexto sociopolítico internacional, somos parte de un contexto sociopolítico latinoamericano que ha disminuido la capacidad de las instituciones de fortalecer derechos y de ser instrumentos efectivos para garantizar libertades y mejorar la vida y las condiciones de los seres humanos que viven en cada nación. Nosotros lamentablemente hemos tenido una lucha férrea para la defensa de la democracia, porque los mismos desafíos que enfrenta la independencia judicial, puedo ser enfática que son los mismos desafíos que enfrentan las democracias actuales en todos los países, no solo latinoamericanos y del Caribe, sino del mundo. Hemos visto la decreciente institucionalidad, inclusive en Europa. Ustedes han visto relacionados los conflictos europeos con respecto al tema de independencia judicial y por esa misma estructura mundial que es un asunto sistemático de violación a las condiciones integrales del Estado, es que Costa Rica no es la excepción. Y todos estos sistemas que implican que estemos, hoy hablamos en la mañana, que estemos inmersos la región de América Latina y el Caribe en una estructura de criminalidad organizada apabullante en los estados que mediante la cooptación institucional precisamente lo que generan es una impunidad y deslegitimación de la función judicial para que se disminuyan las condiciones. Esto implica que hay corrupción en los estados, que el Poder Judicial es cada vez menos eficiente en el combate a esa corrupción. Tenemos que ser autocríticos también con respecto a la eficiencia y tenemos una condición estadísticamente valorable sobre los estados en los países de América Latina, incluyendo Costa Rica, que estamos cada vez menos facilitando
que las situaciones en que se investiga criminalidad organizada y alta monta en estos temas, no se llega a la investigación, a veces ni a empezar, o se queda a medias y no llega hasta la valoración en sentencia, ya sea para una sentencia estimatoria o desestimatoria, pero ni siquiera se llega a sentencia. Esto quiere decir que toda esa multicausalidad ha generado una imprecisión en la función jurisdiccional efectiva. Y esto también lo que ha dado, que esta lamentable disminución de la eficiencia del Estado o de los estados en general, incluyendo Costa Rica, se ha tomado también como un caballo de batalla para deslegitimar la función jurisdiccional desde los otros poderes de la República, y garantiza que esta ineficiencia, esta deslegitimación, el populismo también, que es una receta estructurada en todos los países de América Latina, den cada vez más a un poder judicial deslegitimado, en donde la defensa de la independencia judicial sea a veces heroica, porque lamentablemente también hemos fallado, y eso es un gran desafío en los temas comunicacionales. No tenemos una estructura real de una comunicación efectiva entre emisor y receptor, que es la ciudadanía, sobre lo que nosotros hacemos, y esa deslegitimación, que puede ser real en algunos aspectos, se ha potenciado y ha disminuido la protección hacia los poderes judiciales. Esto implica también que es en todos los países, como el caso de México que acaba de indicar Marcelo, todo este tema estructurado de legitimación, un presidente de la República que todos los días salían ustedes las han oído, las mañaneras de AMLO, salía todos los días a hablar mal del Poder Judicial, hasta que convenció que efectivamente estaba mal, aunque las estadísticas de corrupción no fueran tales, que con una asamblea legislativa o un congreso con mayoría vino a dar al traste con esta nefasta reforma. Vean cómo todo es estructurado, y ya voy a terminar. Igual el tema en Bolivia en el 2015 se hizo una reforma, pero no tan agresiva como la de México. En Centroamérica, Costa Rica es el menos afectado, pero hay una afectación total. Guatemala es un sistema cooptado completamente. Honduras ni siquiera ha tenido la posibilidad de emitir una ley de carrera judicial que fortalezca la independencia. En Nicaragua, bueno, eso sería todo un tema para hablar de una tarde. Entonces, en general, hay muchísimos desafíos que mejorar. Muchas gracias. Se pueden quedar ese micrófono de este lado, acá tenemos otro. La misma pregunta para la jueza Elka, sobre los retos que enfrenta la independencia judicial. Voy a hacer ¿se escucha bien? Voy a ser un poco breve. Pero quiero darle la bienvenida a Calderón, que es un juez supremo de El Salvador, y el público más importante para mí como docente, no solamente como jueza, y es los estudiantes, porque vamos a ver que hay un aspecto relevante en todo esto de formación, comunicación en la parte universitaria. Sencillamente, yo voy a decir y voy a señalar que el tema de la independencia judicial encuentra o tiene algunos retos y desafíos que impiden que haya un funcionamiento autónomo y equitativo de los poderes judiciales. A nivel regional, voy a señalar taxativamente cuáles son estos elementos. Está el tema que algunos ya lo han mencionado, de la corrupción interna del Poder Judicial, en lo cual hemos visto que en algunas regiones, algunos países de la región, es una situación realmente seria y que impide el avance, además de crear la desconfianza en el Poder Judicial. Otro aspecto o elemento es que tenemos una débil cultura democrática y legal. Se desconfía en el Poder Judicial. La imagen no ayuda y no colabora en que las decisiones, aun cuando sean
realmente justas, objetivas y de un juez independiente, la ciudadanía pueda confiar en ella. Tenemos además el tema de la falta de protección de los jueces y tenemos jueces dictando sentencias sin una adecuada protección de seguridad, de la integridad personal y familiar de esos jueces. También tenemos la falta de presupuesto de los poderes judiciales, en el cual se disminuye o no existen leyes que fijen un presupuesto adecuado para el Poder Judicial, y en algunos países que lo tienen se le disminuye de manera arbitraria. Otro aspecto es lo relativo a la presión mediática, y se habló de populismo. La mayoría de los poderes judiciales tienen la situación de la presión mediática, de la prensa, de querer en muchas oportunidades, y a veces viene incluso del mismo Ministerio Público, de llevar los casos, y eso efectivamente que erosiona y lesiona lo que es la independencia judicial. Está la presión política, que no tenemos que decir o dejar de mencionarla, y esencialmente para mí esos son los elementos que impiden realmente un poder judicial fuerte, donde se reconozca y se respeta la independencia, y sobre todo el tema de que se vea como un poder judicial igualitario y equitativo. Buenísimo, muchas gracias. Duro y a la cabeza. Moisés, ya quedamos establecidos que tú no eres juez, pero sí eres abogado. Eres abogado postulante y litigas ante los jueces, ¿no? En tribunales. Ya hablaba Marcelo de que cuando se habla de las garantías de independencia judicial, a veces se confunde que parece que son privilegios de los jueces y en realidad son derechos de las personas, ¿no? De las personas justiciables, que es que yo como persona que tengo un tema y voy a jueces para que me lo resuelvan, mi garantía es tener un juez imparcial y un juez independiente, ¿no? Varias personas de este grupo, en noviembre del año pasado, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fuimos a denunciar ataques a la independencia judicial. Y una de las preguntas que hicieron los comisionados, uno en especial, fue: ustedes vienen a decirnos que como jueces los atacan, pero nosotros escuchamos a un montón de víctimas que nos dicen que los jueces no hacen su trabajo. Entonces, tú como abogado postulante, desde la perspectiva de no juez, ¿cuáles ves que son estos retos que enfrenta la independencia judicial? Porque tú quieres jueces independientes, ¿o no? Por supuesto. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la introducción. Quiero decirles que bueno, pues buenas tardes a todos, es un placer. Pocas veces tengo la oportunidad de estar en un diálogo abierto con miembros tan ilustres del Poder Judicial, ahora de los diversos países de Latinoamérica. Digo, lo hago todo el tiempo en mi ejercicio profesional, pero no en ese contexto, así es que voy a tratar de aprovechar esta oportunidad. Yo les diría que de algunos de los retos que se han compartido por los ilustres panelistas, pues desde luego yo comparto muchos de ellos, pero me parece que hay uno particularmente que es el más importante del Poder Judicial, visto desde fuera del Poder Judicial. Como abogados nos podemos percatar de lo que los justiciables están clamando en temas de justicia. Se ha hablado en otros paneles que la justicia no es popular, desde luego que no es popular. La justicia es un elemento que es necesario en nuestras sociedades, pero que no es un elemento que a todos deje contentos. Va a haber una parte a la que no se le dé la razón en un procedimiento judicial y va a haber inconformidad. ¿Cuál es la clave y dónde estamos fallando particularmente? Me parece, primero decirles que a los países latinoamericanos ya se nos acabó el tiempo, ¿eh? Estamos sobre el tiempo de poder corregir esto que está pasando en algunos países como México. A mí hace un rato en los seminarios de la mañana se me ponía la piel de gallina al darme cuenta y al escuchar de lo que
ha estado pasando con México, ya lo han referido, Marcelo lo platicaba hace unos momentos, lo que acaba de pasar a través de los medios previstos en la propia Constitución mexicana para reformar la Constitución a través de esa legitimación democrática de un partido en el poder que a través del populismo hace convencer a la mayoría de la población de que es lo correcto y que el Poder Judicial es un obstáculo para alcanzar las metas que están buscando, esa es una enfermedad que todo el mundo voltea a ver a Venezuela como, bueno, pues Venezuela, qué mal que estén en esa situación y vamos a estar muy lejos los demás de que nos pueda llegar a pasar. Yo tuve la fortuna de participar en el Congreso de la Law Jurist Association en Barranquilla, en Colombia. Estamos hablando de 2021. Y en 2021 escuchábamos a los compañeros venezolanos que nos decían, cuidado con México, están a tiempo, todavía pueden. La intención de estas personas es hacerlo con todos los países de Latinoamérica y es atacar fundamentalmente al Poder Judicial. Y ahora sí, contestando tu pregunta, ¿cuál sería el principal reto y de dónde tenemos que apuntalar? Desde mi punto de vista, creo que los diagnósticos que nos han compartido mis queridos compañeros de panel, pues has acertado, pero estamos en una visión del Poder Judicial hacia adentro del Poder Judicial. La falta de presupuesto, una mejor capacitación, protección a la función jurisdiccional, mejores salarios, mejor equipamiento, cuestiones de tecnología, inteligencia artificial, evitar la corrupción, cómo fomentamos. Pero lo más importante, y yo con esto contestaría esta primera pregunta para dar oportunidad a los demás miembros del panel a abordar en este punto, es tenemos que compartirle a la población en general, con un lenguaje común, adecuado, sin tecnicismos, qué está haciendo el Poder Judicial, por qué es importante la independencia del Poder Judicial, por qué esto representa un concepto tan etéreo como el Estado de Derecho, que es un pilar fundamental para que los países puedan funcionar, para resolver sus diferencias, las personas que vivimos en sociedad, cómo vamos a someternos ante una potestad jurisdiccional y cómo vamos a resolver, sobre todo, ante los abusos del poder. Y en esa tendencia natural de que los países hoy, los políticos, en términos generales, sin importar de qué preferencia política sean, izquierda, derecha, centro, los que sean, pero hay una tendencia mundial natural a concentrar el poder. Y entonces estamos fallando desde el punto de vista de los abogados, desde el punto de vista de los jueces, desde el punto de vista de la sociedad en general, en transmitir a las nuevas generaciones, a la sociedad en general, para qué está el Poder Judicial y por qué es tan importante que sea un poder que no tenga injerencias ni presiones de terceros y que resuelva conforme las reglas que se establecen para resolver los conflictos. Ese sería mi primer punto. Los tecnicismos son muy valiosos para resolver los aspectos técnicos, para comunicarnos entre abogados, para comunicarnos entre jueces y abogados, pero necesitamos ejercer ese derecho a entender de la ciudadanía. ¿Cómo le vamos a explicar a un justiciable que le estamos dando la razón a la otra parte? ¿Y cómo se lo hacemos entender de manera correcta, sin tecnicismos, para que entonces, a pesar de que la resolución le sea contraria, pueda entender en una lógica natural, que no técnica, por qué no se le dio la razón a esta persona? Y entonces nos vamos a evitar suspicacias de que seguro hubo corrupción, seguro le dieron dinero al juez, seguro pues es que son poderosos y entonces son intocables estos señores. Si podemos empezar a justificar esas resoluciones judiciales y a transmitirle a la sociedad en general por qué los jueces, por qué la judicatura está resolviendo de determinada manera aspectos que le tocan resolver como jueces, en ese momento vamos a poder educar a nuestra sociedad y el día que cualquier persona, político, grupo de poder se le ponga en contra de los jueces, los primeros que van a saltar por los jueces, ¿quiénes van a ser? Nosotros, porque sabemos lo importante que son los jueces para mantener nuestras garantías, nuestros derechos, nuestras libertades. Hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Y tocas un punto bien importante, ¿eh? Tocas un punto muy importante y vamos a ahondar ahorita un poquito más sobre eso. Ahora ya entendimos un poco, tenemos claro el panorama, ¿no? Hemos estado escuchando el día de hoy en la mañana, escuchamos también ayer cómo controlar a la judicatura se vuelve una gran tentación para las personas en el poder, ¿no? Cómo toda esta idea de tener el equilibrio de poder y los controles entre poderes, para algunas personas cuando llegan al poder ya no quieren tener estos frenos y estos equilibrios, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer?
¿O cómo le hacemos para tener un poder judicial, una judicatura que sea más resiliente a estos ataques? De repente puede ser a lo mejor mejor comunicación, pero a lo mejor necesitamos una reforma legal, ¿no? A lo mejor hay alguna herramienta que no tenemos específica. Y entonces les vuelvo a dar la palabra otra vez para una ronda muy rápida, pero antes tantito rápido, para que personalicemos esto un poquito más, quisiera saber quiénes son las personas que están aquí. Entonces, ¿quiénes están de la República Dominicana? Un montón. Muy bien. ¿Quiénes están de Chile? ¿Qué tal Argentina? Bienvenida. Uruguay. El Salvador. ¿Quién no dije su país? México. Bueno, México, sí, por supuesto. Brasil. ¿Brasil? ¿Dónde? United Kingdom. Muy bien. Muchas gracias por el interés en Latinoamérica. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos y así podemos poner los ejemplos más específicos. Pero entonces ahora sí. ¿Cómo vencer el impacto a nivel comunicacional? Indudablemente el Poder Judicial debe acercar, y sus actores, debe acercarse a su comunidad. Y la primera fórmula de hacerlo es un lenguaje claro en sus decisiones, apartándonos, y venimos trabajando en eso hace muchos años, y es un mea culpa que todos debemos hacer, apartarnos de esas decisiones que tenían un lenguaje incomprensible, muy buscado, rebuscado, y que no llevaban claridad a quien se destinaba la decisión, pero además comprendiendo que el Poder Judicial es un poder del Estado y como tal tiene que empoderarse de esa calidad, de esa facultad, de ese contrapeso que ejerce, acercarse a la comunidad, participar de los medios de comunicación sin ningún temor, preparar sus portavoces y tener claro que ante cualquier situación puede efectivamente generar una comunicación o una información al respecto. Pero lo más importante, haciendo su trabajo, porque haciendo nuestro trabajo de forma hasta silenciosa, logramos esa legitimación que necesitamos en el seno de la sociedad, conscientes de que cuando fundamentamos y argumentamos en la base jurídica, en la norma, en los precedentes, tendremos el aval necesario para que la propia sociedad nos defienda, nos comprenda, nos auxilie. Aquí hay muchas caras muy jóvenes, dominicanas me refiero, y extranjeros también, pero específicamente en el caso de los dominicanos, nosotros antes del 94 vivíamos una realidad diferente en el tema de la carrera judicial. Y dicen que sí, lo estudiaron, porque yo estoy segura que nacieron en esa época. Nuestra realidad a nivel del tema de carrera judicial y del fortalecimiento de la figura del juez no es la misma de aquella época. Felizmente logramos pasar a un sistema de ingresos de jueces diferente, que hoy en día exhibe los frutos y exhibe esa seguridad y esa confianza en el operador del sistema. Pues lo que tenemos que hacer es trasladar esa confianza a la población, entender que necesitamos a la población porque para ella trabajamos y que nuestra función principal es hacer la labor. Ahora bien, ese sistema de carrera judicial que nos genera o se traduce en independencia judicial, no hay por qué conformarse, porque está mejor que en algunos países de la región. Hay que ver, como dijo Moisés, la realidad de Venezuela y de México aplastó y nunca pensamos que iba a suceder y pasó. Así que los dominicanos tenemos que estar siempre al acecho, atentos y preparados para defender esa independencia judicial que viene de la mano de un juez que ingresa con un sistema sólido, que se mantiene en el sistema a través de ese mismo sistema reglado y que asciende, pero además tiene la tranquilidad de que su decisión no generará una retaliación ni política ni dentro del mismo sistema. Felizmente hoy hemos avanzado, vamos caminando, pero Judemo, Jueces Dominicanos para la Democracia, existe justamente para defender que eso se mantenga y además
que vayamos adquiriendo reivindicaciones, porque un juez fuerte es la garantía de la sociedad. Gracias. Marcelo, hablábamos de que tú recibes un montón de denuncias de ataques a la independencia judicial, ¿no? De un montón de asociaciones, de jueces en lo particular, ¿no? Y entonces, ¿qué buenas prácticas hay para fortalecer a las asociaciones o a los jueces a que puedan responder estos ataques, ¿no? Idealmente lo que quisiéramos es que no haya los ataques, pero los va a haber, y habiéndolos, ¿cómo fortalecemos eso? ¿Cómo defendemos a las asociaciones? Mira, vos planteás el rol que cumplo y de la cantidad de países que integra la Federación, pero lamentablemente el tema es común y a todos por igual. Varios de los que están acá conmigo en el panel han expresado que el primer problema que debiéramos afrontar es una adecuada comunicación. Antes de adentrarnos en la comunicación, yo les cuento que, para los que hoy están sorprendidos con la situación de México, y algo creo que dijo Moisés recién, y él planteó el ejemplo de Venezuela, intuyo que todos estamos conscientes que nadie quiere el régimen existente en Venezuela en nuestro país. Ya anunciaron, no solo para México, sino que las medidas que se están adoptando por los distintos ejecutivos en los distintos países de la región de Latinoamérica, es como empezó Venezuela. No es para asustarnos, es justamente para estar alertas de qué es lo que se viene, porque uno de los mecanismos que tenemos que adoptar nosotros acá es prevenir los riesgos, tener el impacto del riesgo que se viene y adoptar las medidas para prevenir el riesgo. Planteado esto en forma muy genérica como para empezar a responder, lo que les cuento es lo siguiente. El tema, primero, que a pesar de todo lo que nos están escuchando hablando acá, somos todos muy conscientes que el Poder Judicial tiene muchas cosas para mejorar. O sea, no es que estamos hablando de todos los cuestionamientos que recibimos de afuera, los ataques que recibimos de afuera, y nuestra función es intachable e impecable. No, nosotros tenemos muchas cosas para corregir, pero es mucho peor lo que viene de la afuera y de la imagen que pretenden implantarnos, porque, por ejemplo, no lo hice con todos los países, pero sí con algunos, cuando se hacen las encuestas del Poder Judicial o de los distintos organismos en cuanto a su imagen positiva o negativa. Ninguna de esas encuestas posee una pregunta que para mí es sustancial. Si el que responde tuvo algún proceso en el Poder Judicial. De la gran mayoría de los que a mí me tocó hacer ese relevamiento, nadie había tenido un proceso en el Poder Judicial. Y todos opinaban por lo que habían leído en los diarios. Y hago esta primera introducción para llegar a esta cuestión. Sí lo garantizo porque ocurre en mi país, supongo que en la de todos ustedes también. Cuando sale una noticia en el noticiero de la mañana, a partir de la información que brindan los periodistas, ¿no se está dictando sentencia ya al mediodía de lo que se denunció a primera hora de la mañana? Les voy a dar un ejemplo muy importante que ocurrió en mi país, a partir del cual implantamos un programa que también se los voy a contar ahora. Lo voy a tratar de hacer breve porque es muy extenso, pero es una denuncia de un abuso de un chiquito en una escuela por el profesor de gimnasia. La denuncia se hizo en la mañana, en la tarde le incendiaron la casa al profesor de gimnasia, le rompieron todos los vidrios, se separó de la mujer, lo echaron del trabajo. O sea que ya a las 24 horas de la noticia ya le pasaron todas las cosas negativas que se le ocurran que puedan derivarse de esta noticia. La justicia tiene sus tiempos para investigar y con un chico de menor edad con ciertas precauciones para poder evaluar e investigar el tema. Resultó que el abusador era un tío y nada tenía que ver el profesor, pero esa noticia no salió en los diarios, la vida de este hombre fue recuperable. Entonces, a partir de una experiencia como esa, es que tratamos de salir en la Argentina con un programa que nosotros lo llamamos Los jueces van a la escuela. Moisés hablaba de la educación ya, o no, Elka, de lo afortunados que somos de la cantidad de chicos jóvenes que tenemos acá. Desde chicos tenemos que empezar ese tipo de enseñanza, de lo que significa la justicia, de lo que significa el rol que cumple el juez, del impacto pernicioso que a veces pueden tener los medios, que en su afán de vender una noticia, la dieron al mediodía y al mediodía, la dieron a la mañana y al mediodía dictaron sentencia y condenaron al que esté atrás de la noticia. La justicia tiene tiempos que muchas veces son más lentos de los que esperamos, pero enseñarle a los chicos cómo es la función del juez, de la maduración de la investigación, de cumplir ciertos roles, porque no pueden ir a preguntarle al chiquito en el colegio en forma desembosada
cómo ocurrieron las cosas porque no se los va a decir, no se los va a decir. Entonces hay todo un procedimiento que seguir adelante para poder respetar a ese chiquito y poder llevar adelante la investigación. Entonces, esa es una enseñanza que nosotros empezamos a hacer con un programa que es los jueces que vamos a los colegios, a tratar de enseñar cómo funciona. Y es cierto que arrancamos con una trampa. Les contamos el caso y con la influencia que tienen de los medios, la respuesta, pena de muerte, prácticamente la respuesta de todo el mundo. Cuando uno cuenta un ejemplo, apenas terminamos de contar el ejemplo, es prácticamente fusilamiento de la persona que está acusada de la investigación. Cuando empezamos a explicar cómo funciona el sistema judicial, las cosas que se pueden haber investigado en el caso que nosotros denunciamos y todo lo que surgió a la luz, prácticamente lo excarcelaban. O sea, fíjense que en una hora de una explicación, cómo muta esta cuestión. Esto es lo que tenemos que hacer en todos lados. Es lo que tenemos que tratar de hacer algo que en algunos de los paneles que estuvimos hoy explicaban, lo hacemos y lo hacemos mal. No sabemos comunicar bien la función que cumplimos. Yo cuando hablaba, y muchos lo hicieron acá, la gente joven que hoy nos acompaña, las redes son fundamentales. Tenemos que aprender a utilizar las redes para poder difundir. Recién Roxana hablaba del idioma claro, que en muchos de nuestros países también está modificándose el idioma de las sentencias. Ocurría muchas veces que con ese idioma barroco que a veces utilizábamos las sentencias, el no juez, el no abogado, terminaba de leer la sentencia y se da vuelta a mirarlo al abogado y dice, ¿gané o perdí? Entonces, si nosotros no cambiamos también ese vocabulario, tampoco vamos a saber llegar a la gente. Entonces, hay muchísimas cosas para cambiar, pero lo primero es cambiar nuestra información, nuestro trabajo y saber comunicarlo a la gente. ¿Por qué? Porque esa desinformación que a veces hay es aprovechada tendenciosamente por el que quiere generar la imagen negativa del Poder Judicial y ese es el populismo del que se aprovechan para poder endilgarnos la imagen que tenemos. Que insisto, siempre vamos a tener mala imagen, porque también lo decía Moisés, uno gana y uno pierde. Entonces el que pierde siempre va a estar disconforme porque va a creer todas las excusas que le dé su propio abogado, que además capaz perdió porque lo ejerció mal esa defensa, y si el juez recibió algún tipo de soborno o cualquier tipo de excusa. Pero siempre va a haber la mitad de la gente descontenta. A veces el que gana por ahí tampoco está tan contento si no logró todo lo que quería, con lo cual el porcentaje que tenemos en contra es grande. Pero si encima no sabemos comunicar adecuadamente lo que nosotros hacemos, muy difícil va a ser que podamos lograr estos cambios. Con lo cual, el primero es la comunicación. El primero es saber expresar y contar lo que hacemos. Es la vocación de involucrarnos con la sociedad. Y concluyo con esto, porque es muy breve. Otro programa que desarrollamos en la Argentina también es la asistencia a los presos. En mi país, por lo menos, entrar a la cárcel, lejos de una reforma, es un perfeccionamiento en el delito, cuando uno ingresa a una cárcel. Entonces, lo que hemos hecho con muchos jueces, sobre todo los que juegan más al rugby, desarrollar un programa incorporándolos en ese deporte, lo que ese deporte y los códigos que ese deporte conllevan, y en el deporte tratar de generar una unión, una comunidad con los propios detenidos, sentirse ellos incorporados a un sistema, y ha dado muy buenos resultados. El darles ese espacio, que se los mira desde otro espacio, desde otro lugar, eso ha ayudado muchísimo a la reinserción de muchos de ellos que han cambiado notablemente su conducta. Así que como hacer, para hacer hay mucho, y ya otra vez Jaime me está mirando, así que voy a pasar el micrófono, pero por eso digo, creo que las distintas posibilidades, que no son solo las que estoy contando acá, y otras más que podría seguir incorporando, parten de nosotros mismos. Una es la enseñanza, la comunicación, y otras tantas que podemos incorporar. Adelante, sí. ¿Cómo protegemos de los ataques a la independencia judicial? Bueno, esto también es multifactorial, el tema de cómo atacarlo, pero aquí yo creo que todos tenemos una voz cantante con respecto a la falta de comunicación efectiva
de la justicia con los justiciables. ¿Y eso qué quiere decir? Con la sociedad, no solo con los justiciables, sino con la sociedad, para que se conviertan en un mecanismo de defensa natural de la independencia judicial, porque son los destinatarios últimos de los derechos que nosotros defendemos como contrapoder. Nosotros siempre vamos a ser un contrapoder, siempre vamos a ser contramayoritarios en la sociedad, y la gente tiene que entender por qué es un poder contramayoritario. ¿Por qué siempre vamos a tener toda una estructura colapsante dentro del Poder Judicial? En mi país, por ejemplo, les pongo de ejemplo que los ataques comenzaron, aunque las actuaciones de los jueces y las juezas estuvieran bien, los ataques comenzaron cuando se empezaron a declarar inconstitucionales leyes o actos administrativos ilegales, cuando se abrieron en este momento 70 causas penales contra quien ejerce el poder principal de la República, que es la presidencia. Entonces, obviamente, para lograr condiciones de que donde yo tenga pista abierta para los excesos de poder, es lograr esa deslegitimación a través de unas narrativas que son construidas, a las que nosotros como jueces y juezas, que somos juristas y no comunicadores, no estamos entrenados ni mucho menos para poder tener un espacio de tú a tú. Eso es como decían los abuelos, de burro amarrado contra tigre suelto. Y ha sido histórico, y no sé cuánto tiempo nos va a tratar de, o vamos a lograr a tratar de revertir esto. Pero sí hay una situación importante en esta comunicación, es la transparencia y la rendición de cuentas. Y aquí los jueces y las juezas tenemos que ser muy autocríticos. A veces no nos gusta que nos evalúen, que la evaluación de desempeño sea transparente, porque evidentemente una evaluación bien construida, obviamente con criterios de gestión absolutamente objetivos y sin condiciones tampoco que vengan a mejorar la carrera, sino más bien a fortalecerla. Pero cuando nosotros tenemos un sistema de evaluación objetivo, cuando podemos transparentemente decirle a la sociedad, este es mi trabajo, por ustedes yo trabajo, este es mi trabajo, y cumple con criterios estandarizados, objetivos, y que modifican a la alza la carrera judicial, yo puedo pedirle a la ciudadanía que se venga con nosotros y que construya una posibilidad de defensa de la independencia judicial que sea colaborativa. Por eso también creo, no solo en la transparencia y evaluación de desempeño, sino que también en la justicia abierta. En los países donde la justicia abierta, a través de mecanismos como la ONU o las cumbres judiciales, han tratado de mejorar esto, pero la justicia abierta no es solo esta transparencia en disposición de datos, no es un portal de datos abiertos, es una situación realmente que es comprensiva y colaborativa de la ciudadanía en la justicia. Y eso es lo que tal vez a veces también somos un poco reacios entre los poderes judiciales o los mismos jueces de entender. Aquí tiene que darse un entendimiento en doble vía de lo que la ciudadanía quiere de la judicatura y que nosotros sepamos transparentar, y lo que nosotros hacemos hacia la ciudadanía y que ellos lo puedan entender. Así, en este canal de comunicación efectivo es donde el ganar puede estar garantizado. Y estos son retos, defectos y retos que tenemos que afrontar. A veces, solo para poner un ejemplo, la misma comunicación, si nosotros no sabemos comunicar, les puedo decir, por ejemplo, que los jueces centroamericanos estuvimos inmersos con un equipo valiosísimo mexicano de comunicación para que trataran de ayudarnos en una iniciativa comunicativa hacia la sociedad. Y nos presentaron una campaña que era comparándonos a nosotros con los árbitros de fútbol. Entonces era un árbitro en una cancha de fútbol y el juez árbitro saliendo, nosotros somos los que tomamos la decisión y somos… Entonces, primero las mujeres nos quedamos así, o sea, el tema del fútbol, que a veces es un tema, no a veces, la mayoría de las veces es un tema muy misógino, que es donde después de los partidos de fútbol crece en violencia doméstica, y el tema de las denuncias
un árbitro que muchas veces está relacionado con temas de corrupción en el fútbol, tal. Entonces, si ni siquiera pudimos en varias sesiones manejar bien una idea con comunicadores que se dedican a esto, entonces nosotros dijimos, bueno, qué difícil. Entonces, cuando nosotros le hablamos a la sociedad, el tema es muy complicado, pero insisto, comunicación empieza por transparencia, por la evaluación efectiva de nuestro trabajo y poder comunicárselo a las personas a través de una estrategia y poder entonces hacer ese match, esa colaboración para que mejore la sociedad en estos temas de fortalecimiento de la justicia. Muchas gracias. Misma pregunta por acá. Yo voy a como me caracterizo, un poco puntual respecto de lo que son las buenas prácticas que a mi entender son necesarias para fortalecer y mantener lo que es la independencia judicial. Entre ellas tenemos, en aquellos que no lo tenemos, porque nosotros tenemos un procedimiento para ingreso y mantenimiento en la carrera sobre los méritos meritocrático a los fines de evitar que personas que no tengan la competencia puedan poner en juego no solamente la imagen del Poder Judicial, sino la tutela judicial efectiva que se nos encomienda. También tenemos, además de blindar lo que es la carrera judicial, sobre aspectos que son relevantes y que ya mencionamos anteriormente, que ustedes verán que se relacionan y tenemos que vincularlo, porque justamente eso, que son los riesgos y los retos, son lo que tenemos que desarrollar como buenas prácticas para que realmente se fortalezca o podamos materializar lo que es la independencia judicial relativo a la seguridad y al presupuesto. Pero también tenemos el tema de tecnología y transparencia, que permite realmente no solamente ver lo que está pasando en el Poder Judicial, sino tener a disposición todo lo que sucede en el mismo, sobre sistema de gestión de casos, pero además las informaciones relativas, por ejemplo, las declaraciones juradas de los jueces, los procesos que se llevan a cabo para su traslado, entre otras cosas. Aspectos relevantes resulta y que se debe fomentar el tema de la cultura de la independencia judicial, en el cual se ha entendido, y lo entiende así en la mayoría, es una situación que no solamente atañe a la República Dominicana, sino a toda la región, de que se entiende que la lucha por la independencia judicial corresponde a los jueces y nada más lejano que eso. Corresponde al ciudadano y nosotros la hemos asumido y eso es una parte relevante de lo que es esa necesidad de una cultura democrática y de sensibilización que después seguro va a surgir adelante. Pero además la necesidad de establecer organismos y coaliciones para monitoreo y alerta temprano, para que no nos pase lo que pasó con México, que pueda alertarse a los fines de evitar cualquier tipo de situación que ponga en riesgo realmente lo que es la independencia judicial. Y le paso el micrófono a Moisés para que… Gracias. Varias personas, para el caso de México que se ha estado mencionando un montón, dijeron que los jueces mexicanos, las jueces y los jueces, al final no se defendieron tanto. Como que había los ataques y empezaron en las mañaneras y se mencionaban y decían y luego empezaron a atacar a personas en específico, pero de repente como que todo pasó muy lento y ya cuando se dieron cuenta ya estaba la reforma, y ya cuando se dieron cuenta ya pasó la reforma y ahora las elecciones son como en un mes, ¿no? Por ahí. ¿Qué les falló al final a los jueces en México? Gracias, Jaime. Pues creo que fallaron muchas cosas y creo que no solo los jueces. Yo creo que por eso les decía que el tiempo ya se nos terminó. O sea, ya estamos en tiempo extra y estamos ya con poco oxígeno. Y no solo en México, me refiero a toda América Latina particularmente. Desde luego que a los jueces les corresponde, no solo les corresponde la defensa del Poder Judicial, a quien nos tendría que corresponder pues es a toda la ciudadanía, que tendríamos que conocer y saber
para qué está la división de poderes, por qué es importante un poder judicial autónomo, independiente, fortalecido, pero también un poder judicial que sea congruente y que sea comprometido. No hay mejor motivación que de los propios miembros del Poder Judicial para defender ese Poder Judicial. Pero para defenderlo no solo cuando es atacado, para defenderlo desde la justificación de sus resoluciones judiciales, para acercarse con el gremio de abogados, para acercarse con los colegios de abogados de manera que puedan intercambiar opiniones, criterios, formas de pensar, de interactuar en la forma en la que construyen sus determinaciones judiciales. De esta manera, entre abogados, que somos los que usamos, digamos, a través de los justiciables que requieren algún tema de justicia penal, civil, mercantil, administrativa, etcétera, ante el Poder Judicial, podemos encauzar las finalidades del sistema de justicia. A ustedes, estudiantes, les corresponde transmitir esto no solo a otros estudiantes en materia de derecho o a otros estudiantes universitarios, sino tendríamos que hacer cada uno nuestra labor para transmitir la importancia de contar con un país democrático construido, con instituciones fortalecidas y básicamente con un poder judicial independiente, autónomo, sustentable y que sea congruente al momento de actuar. O sea, no tendría que haber más interés más que del propio Poder Judicial y de sus miembros de evitar casos de corrupción. Al igual que a los abogados, desde luego, al gremio de los abogados nos interesa que los casos no se planteen con corrupción, porque eso nos legitima, nos hace que nos dé orgullo ser abogados y que podamos actuar con integridad en un procedimiento. Igual los miembros de los poderes judiciales, ellos tendrían que pensar en la forma en la que tuvieran que cuidar que no se desvirtúe, desde luego, la función jurisdiccional, que haya independencia, que haya imparcialidad, que se planteen los casos de manera ordenada, sustentada y no con base en intereses de alguna persona, sino en base en lo que es de acuerdo a su entendimiento el tema de la justicia que se les está planteando. Y a partir de esas elaboraciones, poder justificar también y poder transmitir a la ciudadanía y a la gente común por qué es tan importante el Poder Judicial. Yo creo que eso es la parte fundamental. ¿Por qué no se dieron cuenta en México? Me parece que quizás hubo quienes pecaron un poco de soberbia, habrá que decirlo así. Tendrían que haber sido mucho más conscientes de la importancia de transmitir y de acercarse a la gente. La necesidad de la gente está ahí, la pobreza está ahí, el hambre está ahí, las necesidades básicas de la gente está ahí. Si viene alguien y les dice, oye, yo te voy a dar, pero estos señores del Poder Judicial no me están dejando hacerlo, ¿qué va a opinar la gente? Pues ni sé qué hace el Poder Judicial, no me interesa. Entonces, ¿qué? ¿Votamos para que vamos a votar y elegir jueces? Sí, yo quiero, porque entonces voy a elegir a quien yo conozco, a quien me convenga, a quien no tenga un tema de imparcialidad. Viene un problema gravísimo con el tema de la elección judicial. No va a dar tiempo en este momento de platicar, pero quizás un poco más adelante podemos platicarlo. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Estoy viendo el reloj y prometimos que iba a haber tiempo para preguntas y respuestas, así que creo que este es el momento. Así que antes de empezar con la ronda de preguntas y respuestas, ya veo una mano por allá. Yo nada más quería preguntar de los estudiantes, las y los estudiantes, si pueden levantar la mano. ¿Quiénes son estudiantes? Y de los estudiantes, ¿quién de ustedes está considerando una carrera judicial? 2, bueno, 3. Esperamos que saliendo de aquí más levanten la mano. Ahora sí vamos con las preguntas. Acá alguien había levantado la mano. Sí, por favor. Soy de Aso de Compostela y estoy por el Colegio Dominicano de Notarios porque soy la presidenta de la filial. He tenido un ejercicio de manera constante. Ya tengo como abogado más que la edad de Cristo, 34 años. Y he tenido un ejercicio constante y activo. Pero en los últimos tiempos he bajado porque lo externo
ha afectado mi interno. La situación en la República Dominicana, entiendo que en la República Dominicana la peor corrupción es el miedo. El miedo de los jueces que dictan sentencias injustas por miedo. Y eso me ha llevado a tener hasta diabetes. Por el ejercicio constante y las decisiones injustas que se dan. Y eso me ha afectado y me ha obligado a un poco a separarme. Pero quiero que para las nuevas generaciones esto desaparezca, para que no les cueste lo que a mí me ha costado. Y voy a hacer 2 preguntas, de verdad que me ha afectado emocionalmente en la vida. Voy a hacer 2 preguntas. ¿Cómo afecta a la sociedad dominicana la percepción de que algunas decisiones judiciales no corresponden al derecho, sino al miedo o la conveniencia? Esa es una, para que cualquiera de las 2 juezas que están aquí me la respondan. Y la otra pregunta es, ¿qué hace la Asociación de Jueces para salvaguardar la autonomía de los jueces, promoviendo un entorno en el que puedan ejercer sus funciones sin presión a temores y presiones externas? Eso lo digo porque hasta inclusive era muy activa en materia penal y escuchaba a jueces decir que daban sentencia condenatoria porque condenando no se suspendía a jueces, pero sí, si dictan una sentencia, por ejemplo, en el juzgado de la instrucción, un no al lugar donde se le han aportado todas las pruebas a los fines de que se pueda dictar un no al lugar, no se dicta por presiones y por miedo, donde puede haber una sentencia donde de descargo y no se hace por miedo. Entonces, la pregunta está hecha, espero su respuesta. Muchas gracias. Gracias. Acá uno de los jóvenes tenía levantada la mano. Muchas gracias. Buenas tardes. Con anterioridad, el señor Marcelo mencionó un caso que realmente me llamó la atención, el cual mencionaba que en Argentina se estaba haciendo un programa para integrar a los reos en algunos deportes como el rugby. No sé si usted está empapado con la realidad y la situación en las cárceles dominicanas, donde el sistema humanitario no es el ideal, donde también existen mafias y bandas dentro de las mismas. Me gustaría saber qué ideas, desde el punto de vista internacional y exterior, que usted tiene, puede proponer hacia una mejoría dentro de este sistema penal dominicano. Gracias. Muy buenas tardes a todos los panelistas, excelente todos, felicitaciones para cada uno de ustedes. Una de mis preguntas, y sé que ha sido un reto tanto para República Dominicana como para Latinoamérica, es el tema de la independencia judicial. Y quisiera saber, claro está, cuando puedan respondérmela para respetar el orden de las preguntas, ¿cuál ha sido el mayor reto tanto para el Poder Judicial Dominicano como para Latinoamérica, para que seamos partícipes todos, ¿verdad? Para asumir y poder responder las respuestas al tema de la independencia judicial como tal. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a los distinguidos panelistas y muy buenas tardes a los distinguidos presentes. Escuchando este panel me preocupó mucho la situación de México y me gustaría saber si es posible verificar si se cumplió con el debido proceso al momento de tocar la Constitución mexicana, toda vez de que entiendo que es una Constitución rígida. Y si no se cumplió con el debido proceso, elevar un recurso de inconstitucionalidad. No obstante a eso, entiendo que la decisión que destituye a esos jueces constituye
un acto administrativo. Y como un acto administrativo no escapa del control judicial, me gustaría saber si se puede incorporar un recurso contencioso administrativo y a la misma vez una medida cautelar para detener las actuaciones administrativas que se están llevando a cabo. Gracias. ¿Acá? Buenas. Me llamó un poco la atención porque sí se ha visto mucho que en la noticia condenan. Porque bien se sabe que hay un proceso el cual puede ser condenatorio o no. Porque hay muchos casos que son denunciados y se ha visto que son falsos. ¿Qué medidas se puede adaptar en República Dominicana para que la noticia se dé después del proceso o poder persuadir a la población de que no actúe antes de este tiempo? Bueno, no debería actuar porque ya tenemos la ley, pero sabemos que no lo podemos someter a todos. Gracias. Breve, por favor, porque ya estamos. Breve. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Hay una cosa que siempre pasa, yo soy abogado de ejercicio, y es que muchas veces no son los jueces, son los fiscales que instrumentan mal los expedientes. Y deben tomar en cuenta que los fiscales instrumentan mal los expedientes y llegan con esa falencia desde antes a los jueces. Los jueces no pueden fallar con lo que no tienen. Entonces hay que tomar en cuenta que a lo que habló de la cárcel ha cambiado aquí. Ya tenemos deportes, digo, por el grupo claro, ¿verdad? Cárcel modelo que sí resuelve. Hay muchas cosas que han cambiado. Breve, por favor. Sí, lo mío es breve. Hablaron aquí en el panel sobre el acercamiento de los jueces a la población. Entonces, yo que soy abogada un poco más mayor que muchos de los que están aquí, no tanto, pero había un criterio, los jueces hablan por sentencia. Entonces, que eso es como dos ideas encontradas, cómo los jueces se acercan a la población y cómo los jueces hablan por sentencia. Inclusive no quieren que los jueces se acerquen mucho a los medios de comunicación. O incluso otra idea era, el juez no habla con nadie, el juez no tiene muchos amigos, el juez tiene que estar en un lugar recluido, solamente hablan entre ellos. Entonces, ahí hay un problema para cómo acercamos esa visión del juez más cercano a la ciudadanía. Última porque, perdón, vamos a tener que apurarnos porque si no nos van a correr. Bueno, esta pregunta está mayormente dirigida para la señorita Orocu, que mencionó la transparencia y la rendición de cuentas y el papel que tienen los medios de comunicación en este caso. Pregunto, hoy en día el medio de comunicación principal ya no es la televisión ni la radio, sino las redes sociales. Entonces, ¿cómo pueden las redes sociales ser aliadas o amenazas para la transparencia y la rendición de cuentas? Y asimismo, ¿qué responsabilidad tienen estos comunicadores sociales sobre la información que ellos difunden? Gracias. Muy buenas preguntas. Este es el momento que me da gusto que soy moderador y no panelista. Pero además tiene un reto adicional, porque ya me hicieron ahí señas de que tenemos 5 minutos. Entonces, 1 minuto. Breve las respuestas, por favor. Elka quería contestarle algo. ¿Cuál es su nombre, nos dijo? Sí. Rosa, en nombre del Sistema de Justicia Dominicano, si alguna decisión le afectó su vida, su proyecto de vida, pedimos disculpas. La labor de los jueces, el compromiso que tenemos es todos los días ser un mejor poder judicial y créanme que hace más de 30 o 40 años que estamos trabajando en eso. Como les contaba, en el 94 cambió la forma del ingreso de los jueces. Ahora somos jueces de carrera que después de recibir una formación y un compromiso ético con la función, intentamos dar decisiones apegadas a la norma, sin ningún temor. Nos han trasladado, nos han avasallado. Claro que sí, ha habido sanciones por retaliación. ¿Y qué hemos hecho para que eso no siga ocurriendo o no siguiera ocurriendo? Unirnos como gremio, como colectivo,
denunciar a estamentos internacionales, buscar el apoyo como lo hemos recibido, hacerle frente a las autoridades y ellos se dieron cuenta del poder que teníamos. Y como tal, hoy, mínimamente puede que ocurra, no decimos que no, pero nuestras decisiones están sometidas al escrutinio de la alzada y son revisadas por la población que a un clic, como decía el joven, la puede ver. Y si no están acorde a lo que dijeron las pruebas, o lo que dice el expediente, o lo que dice la norma dominicana, pagamos el precio en la evaluación del desempeño, en nuestro nombre y en nuestra reputación. Pero la verdad es que cada día vamos avanzando. Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos como asociación para que eso no siga ocurriendo o no siguiera? Ya lo he reiterado, haciéndole el frente, formando a nuestros miembros, trabajando cada día más para las mejores prácticas y haciéndole entender al Poder Ejecutivo, al Legislativo y a nuestro propio Poder Judicial que nosotros respondemos a la Constitución y las leyes. Gracias. Gracias. Bien, a mí sí, hay un montón de preguntas que te quedan. Lo primero, porque ya respondió Rosana, a Rosa, lo único que le diría es, yo retomo con lo que yo abrí mi parte. El día que los jueces tengan miedo, estamos todos perdidos. Eso es lo primero, con lo cual, pero para que eventualmente esa soledad de la que también hablé, no tengamos ese miedo, la ciudadanía es fundamental en el apoyo del Poder Judicial, que trabaja bien, el apoyo al que trabaja bien, ¿no? Eso, para redondear un poquito esa idea. Segunda, tengan en cuenta que todo lo que vivimos en el Poder Judicial y en cualquier orden de nuestra vida ha ido evolucionando. La justicia antes, en la antigüedad, en el medioevo, se adoptaba en la plaza y se escuchaba a la ciudadanía lo que opinaba sobre la decisión. Fue evolucionando, tenemos el debido proceso y yo les planteo lo siguiente. No siempre la ley que regula el procedimiento es una ley justa. Si no, circunscríbanse a la época nazi, donde muchas de las decisiones que se adoptaron estaban acorde a la legislación que ellos mismos habían adoptado. Y nosotros creo que podemos pasarnos todo lo que resta de la jornada y todo el día de mañana. Entonces, lo que quiero señalar con esto es toda una evolución. Hoy la evolución que nos toca es toda la realidad que hemos descrito, que no voy a repetir acá, de lo que nos está tocando vivir, el ejemplo de Rosa y cada una de las cosas que nos está pasando, tenemos que ir adaptándonos a estas circunstancias. Me engancho con la pregunta tuya, perdóname, no conozco el nombre, es si lo decido por México estaba bien o mal. Claramente está mal, pero también hay una cuestión sobre la que no podemos bajarlo, la cuento no para darnos por derrotados, para pelearla. Cuando hay una decisión política, se lleva todo por delante. Todo procedimiento se lleva por delante. Es la decisión política. La decisión política era sacar al Poder Judicial del medio, que era el obstáculo para ir ese Ejecutivo, poder cumplir los deseos que tenía de cumplir sus propuestas. El Poder Judicial decretaba la inconstitucionalidad las decisiones de López Obrador que eran absolutamente inconstitucionales. Entonces era un poder que obraba mal porque no permitía que ellos avanzaran con las reformas que el pueblo quería. No era el pueblo, era él. Pero la falta de información nuestra, bien, hacía esto. Pero no me quiero ir porque esa era direccionada directamente a mí. No, puntualmente y en su extensión no conozco la situación carcelaria de República Dominicana, pero por lo que vos mismo explicaste, es igual que aún en mi país donde se practica este proyecto que yo estoy contando. En todas hay mafias, hay problemas, desde donde mucho del delito que ocurre fuera de la cárcel se digita desde adentro. O sea que, por eso yo dije, nos está ocurriendo en toda la región cosas muy semejantes, con aristas, con matices, pero muy semejantes. El tema es, una de las decisiones que se adoptó era, en esto que decimos nosotros, el Poder Judicial tiene que frenar de salir a responder, a sacar un comunicado, a responder al ataque, a la reforma injusta. Tiene que salir a ser más proactivo en mostrar qué es lo que el Poder Judicial hace, qué es lo que de la justicia se debe esperar. El programa fue uno para tratar de mejorar la situación de las cárceles y la reinserción del preso que el Poder Ejecutivo, que es el encargado del control de las cárceles, no está cumpliendo. Entonces, nosotros no podemos decir, ellos lo hacen mal, esa ley es injusta. Nosotros tenemos que salir a llevar propuestas de modificación de leyes para que los procesos sean más cortos, del sistema carcelario. Entonces, son los pequeños, la justicia va a la escuela, que es el programa que también expliqué de la Argentina, y me va a matar. Gracias. Vamos a pasar primero con Nelka rápidamente para que termine de contestar a Rosa. Sí. Con relación a
a ese aspecto, es importante saber que cuando nosotros evaluamos y vemos el diagnóstico de independencia judicial, que lo vamos a ver con Van Center, valga la payola, el día miércoles en la Universidad Católica a las 6 de la tarde, vemos que la República Dominicana, a pesar de todo, está bien avanzada en lo que son los elementos para garantizar una independencia judicial. Claro, nos faltan. Respecto del tema de la situación con los medios, es importante que es un tema de, yo digo que en vez de informar, desinforman, es un tema de educación. Necesitamos sensibilizarnos, no solamente ellos, la población, sino también los medios de comunicación. Los jueces somos humanos, vivimos en sociedad. Desde el 2005 la escuela implementó un programa relativo a justicia y comunidad, donde los jueces van con programas a conectarse con la comunidad para saber, porque aplicar la ley no solamente es aplicarla de manera positiva y exegética, sino también que a veces se requiere ser justo. Evidentemente que tenemos avances, pero tenemos retos. Tenemos, por ejemplo, en la actualidad, no tenemos un escalafón judicial y eso atenta contra la independencia judicial porque se pone en riesgo el tema relativo a lo que son los traslados de los jueces. Y eso evidentemente que es una parte que puede afectar y es fundamental para garantizar la independencia judicial. También tenemos la situación de que debemos fortalecerlo, evidentemente, el tema y tratar de que se modifique, el tema mismo de que los consejeros electos por nosotros, 4 pares de ellos, duran 5 años en el cargo, sin importar si nosotros estamos representados o no. Ahí se necesita y va a ser indispensable que se reforme un procedimiento para revocar ese mandato cuando nosotros, los jueces, entendamos, ya sea por una falta grave que ha pasado y tienen que permanecer en el cargo, o cuando nosotros los jueces que lo hemos electo entendamos que ya no nos representan, ya sea por referendo o por otra causa. Un aspecto ya para finalizar que se hace necesario y es que cuando por el tema político y la presión política, que en ocasión de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura se mantenga el equilibrio para evitar mayor afluencia del Ejecutivo y que el porcentaje que corresponde al Poder Judicial, que es el 70%, se haga de manera estricta sobre la base de la meritocracia, que es la única forma de control que vamos a tener en esa alta corte. Muchas gracias. Jueza Orocu, 1 minuto, por favor. Fuera del minuto. No, ya está contando. Fuera del minuto, solo quisiera decir algo con respecto a República Dominicana. Ustedes tienen una gran ventaja estratégica y es esto. Si ustedes revisan el último informe del Banco Mundial con respecto a las valoraciones económicas, ustedes son el único país de América Latina y el Caribe que después de la pandemia creció en clase media. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen mayores sistemas de educación y mejorados. La clase media lo que da es la ventaja poderosa para que se entiendan estas situaciones no solo de independencia judicial, sino de fortalecimiento institucional. Ustedes pasaron del 2021 al 2024 de un 33 a un 42.9% en clase media. Y son los que menos desventajas de vulnerabilidad tienen para sostener esa clase media. Son un ejemplo, pero síganlo haciendo, formando estrategias para estos temas comunicacionales. Y con respecto a la superpregunta que hizo el muchacho, ¿cómo se llama usted, perdón? Romario. Futbolista Romario, respecto a la pregunta, lo que debemos tener claro es que estamos en la época de la posverdad. Lamentablemente, y la verdad se genera después de que se ha generado eventualmente la mentira. Entonces, y esto es parte del uso que ha democratizado la información a través de las redes sociales, pero que también, como dijo usted, no solo es una fortaleza, también es una desventaja, tiene las dos aristas y son imposibles de hacer, o de eliminar esa dicotomía con respecto al uso de las redes sociales. Lo que faltan son estructuras efectivamente que generen responsabilidad a los creadores de contenido de las redes sociales, porque en un medio ya establecido, en un medio televisivo o de radio o prensa,
Hay formadores de opinión que tienen responsabilidad con respecto al fairness, que tiene que tener una noticia, en las redes sociales no. Entonces, por eso esta época de posverdad es tan difícil, pero lo que hay que aprender es precisamente estrategias de logros para poder tener, para que esa dicotomía genere una mayor ventaja en las posibilidades y no en los detractores. Gracias. 30 segundos porque nos están viendo muy intensamente. 15 segundos. Muy difícil ser el último que habla, pero con esto me gustaría cerrar. República Dominicana lo están haciendo muy bien, pero no dejen de empujar hacia ese objetivo. Exigen a sus gobernantes que no ataquen injustificadamente al Poder Judicial, protéjanlo, cuídenlo, pero también exíjanle que haga su tarea. Y desde el Poder Judicial seguramente así lo harán con este atinado diagnóstico que han hecho sobre lo que se está haciendo y los retos y oportunidades que hay. En el tema importante es que cada uno somos responsables, asuman su responsabilidad, cada uno a lo que les toca, y de esta manera va a ser mucho más fácil que podamos seguir avanzando hacia un Estado de Derecho robusto y hacia una efectiva y eficiente comunicación a la sociedad para que entiendan el valor de vivir en este sistema democrático con una división de poderes y un poder judicial independiente, autónomo y fortalecido. Muchas gracias, Moisés. Un aplauso final para los panelistas. Les agradecemos mucho estar aquí.